Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Humberto Colmán, miembro del directorio del BCP. Doctor, cuando consideramos también la política monetaria, tenemos que hablar de que el Banco Central del Paraguay viene manteniendo la tasa de referencia durante los últimos meses. Sin embargo, en la presentación del IPOM, el mismo presidente del Banco Central del Paraguay habló de que se está en un momento de ir pensando en la reducción de tasas de interés. Independientemente a cuándo se vaya concretando, ya hay sobre todo una expectativa dentro del mercado de que el Banco Central empezará a reducir las tasas de referencia. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde el BCP respecto a esto, doctor? Sí, efectivamente, con la baja de la inflación y de la proyección, con la baja de las expectativas, con todo esto que hablábamos de la reducción de variaciones positivas, también de la tendencia inflacionaria, todo pareciera indicar que el escenario es propicio ya para evaluar un cambio, una eventual reducción en la tasa de política monetaria. Ahora, hay que decir que si bien los riesgos se han balanceado, como dice el informe de política monetaria, todavía persisten riesgos. Y esos riesgos un poco tienen que ver con lo que te decía antes, la evolución de algunos precios internacionales y su impacto, la evolución del dólar y principalmente la evolución de las tasas de interés en el mundo, en particular de los países desarrollados, Estados Unidos, donde se habla de que esas tasas todavía se mantendrían altas por algún tiempo para asegurar la baja de la inflación también en estas regiones del mundo, ¿verdad? Entonces, eso tiene un impacto para nosotros en la medida que se mantiene un cierto nivel de tasa de política monetaria, quizás manteniendo una diferencia con la tasa de los países desarrollados. Eso también actúa de alguna manera como una especie de colchón o de seguro para evitar que esos efectos eventualmente se trasladen hacia la economía doméstica, ¿verdad? Así que, dicho todo eso, en realidad, en la última reunión del Comité de Política Monetaria ya se dio una discusión sobre la eventual disminución. De hecho, la decisión salió por mayoría. Así que quizás en los próximos meses veamos un cambio en ese sentido, y se va a ir evaluando en cada nueva reunión cuál es el mejor curso de acción con mucha prudencia, buscando asegurar que efectivamente la inflación vaya siendo controlada hacia la meta del Banco Central. Creo que vale aclarar, doctor, de que el BCP todavía no tiene una decisión tomada en cuanto a cuándo empezar a bajar las tasas de interés ni tampoco No. cuánto. Es decir, como usted dice, se va a ir monitoreando, se va a ir resolviendo mes a mes, pero todavía, pese a esa expectativa del mercado, no hay una decisión tomada. Asimismo, en cada reunión se va a ir evaluando, no hay una decisión tomada sobre una eventual baja ni ninguna decisión respecto a cierto nivel de tasa de política monetaria que eventualmente se pueda alcanzar, sino que eso se va a ir evaluando. El mercado anticipa que va a haber ya una baja, así que vamos a ir viendo, ¿verdad? Yo creo personalmente que esas condiciones eventualmente ya estarían dadas, así que quizás en la próxima reunión tengamos alguna noticia en ese sentido. Pero como te decía y te reitero, el Comité de Política Monetaria es el directorio el que toma esa decisión y por ahora no hay nada al respecto. Doctor, en el escenario internacional, ¿qué se configura como, como las principales cuestiones que tenemos que ir monitoreando? El tema de los precios de alimentos, el tema de los combustibles también estuvo mencionando. En Estados Unidos hay ciertos movimientos. Ahora recientemente se dio a conocer de que se bajó la calificación crediticia a Estados Unidos. No sé si ese tipo de cuestiones tienen algún tipo de repercusión en cuanto tal vez a las proyecciones económicas o este tipo de cuestiones que estamos hablando de la tasa de política monetaria. Sí, es importante para nosotros como país pequeño, muy abierto al comercio. El comercio es una parte importante de nuestra producción, comercio exterior, exportaciones, importaciones. Y lo que pasa en el mundo obviamente tiene un impacto en Paraguay más tarde o más temprano, ya sea por el lado real de las exportaciones, importaciones,
pero también eventualmente por el lado financiero, porque si bien Paraguay no tiene un mercado de capitales integrado al mercado global, más tarde o más temprano a través de sus vínculos por las instituciones financieras, bancarias y por las propias decisiones de los paraguayos, termina llegando esos impactos a nuestro país, ¿verdad? Entonces, vos mencionabas el caso de las recientes decisiones de política monetaria, los precios internacionales en los países desarrollados, y esta última situación de la baja de calificación también en Estados Unidos, son oscilaciones típicas que ocurren en este último caso en particular, que se dio de la baja en la calificación crediticia de los Estados Unidos. Afectó, digamos que en el momento del anuncio generó cierto ruido, pero no ha tenido mayor impacto hasta el momento. Hubo una moderada suba en los rendimientos de los bonos de mayor plazo del gobierno de los Estados Unidos, los bonos de 10 años o más. Sin embargo, el efecto en el caso de la cotización del dólar con respecto a otras monedas, el dólar en realidad se apreció en el día del anuncio. Entonces, no se ve un mayor impacto. Ahora sí, ese proceso de ajuste de la tasa de política monetaria en los Estados Unidos es algo que se monitorea de cerca, aparentemente luego de la última subida que hubo, donde ya se ubica en el 5,5%, eso ya estaría manteniéndose ahí. Sin embargo, pueden haber sorpresas, ¿verdad? Como hemos visto a lo largo de este año, hubo sorpresas, hubo cambios de dirección, y eso tiene impactos en los movimientos de capitales, en la cotización del dólar, y finalmente también termina impactando en nuestro país por el lado de la cotización de la moneda extranjera, del dólar, y finalmente también eventualmente en la inflación. Entonces hay que ir monitoreando muy de cerca todos estos eventos. Como ya te decía, el precio del petróleo que está subiendo de vuelta hacia los niveles de comienzo del año. Entonces son todas variables que tienen una incidencia importante. También la actividad económica de los socios comerciales, ¿verdad? Que estamos viendo alguna mayor dinámica, una corrección al alza en el caso de Argentina, que si bien es cierto está en un proceso de inflación muy alta, ¿verdad? Hay una pequeña corrección al alza en la expectativa de crecimiento. Así que eso también afecta en lo que tiene que ver con nuestro comercio. Doctor, y en cuanto al aspecto cambiario, pero en el plano local, estamos teniendo un dólar estable en torno a los 7.300 guaraníes aproximadamente, pero hablamos de un nivel relativamente alto para lo que es la cotización del dólar en nuestro país. Y por otra parte, en la región estamos teniendo un dólar que tal vez está perdiendo valor con relación a las monedas locales. Y en todo ese juego cambiario, doctor, ¿se tiene algún tipo de afectación o temor de que pueda incidir dentro de lo que son los términos inflacionarios o cuál es el análisis que hacen desde el BCP? Sí, es muy interesante lo que decís, Eduardo. Yo creo que ahí en la región se ha visto un traslado muy rápido de la evolución del dólar, que eso es, digamos que típico en el caso de Brasil, que tiene un mercado cambiario muy dinámico, un mercado financiero muy integrado al mundo. Entonces, se ha visto una caída en la cotización del dólar en estos países que también se puede decir es un fortalecimiento de las monedas de estos países. También ha pasado algo similar en otros, como el caso de Colombia, Chile. Y en Paraguay, en lo que va del año, tenemos una pequeña apreciación también, es decir, una pequeña bajada de la cotización del dólar. Quizás veamos en los siguientes meses un comportamiento similar a lo que estamos viendo en estos países, dado que algunas veces esos movimientos o comportamientos se toman algún tiempo y ocurren con algún rezago en nuestro caso, ¿verdad? Pero es difícil de decir o de anticipar. Por ahora, el mercado, de acuerdo a la encuesta de variables económicas, las expectativas que tiene el mercado, está muy alineado con los niveles actuales de tipo de cambio, con lo cual, yendo a tu pregunta, no debería haber un impacto en la evolución de la inflación. Doctor, entonces en líneas generales, como ya justamente estábamos comentando con esta estimación de menor inflación dentro de nuestro país y bueno, con unas condiciones internacionales y locales tal vez un poco más estables, iría siendo una posibilidad de reducir los tipos de interés en nuestro país, una situación que ya se espera por parte de los agentes
y esto tal vez en cierto modo podría ir impactando también en términos de actividad económica. Si las tasas de interés van bajando y de repente los créditos, el acceso al financiamiento se vuelve un poco más interesante para los actores económicos, esto va agregando también dinámica económica a lo que es nuestro mercado. Sí, efectivamente, eso podría ocurrir. Ahora también hay que decir, Eduardo, de que este proceso de suba en la tasa de política monetaria que arrancó allá por el 2021 y que mantiene una tasa del 8,5% desde septiembre del año pasado, es realmente el traslado que ha tenido al mercado. Si uno mira los números agregados o los promedios, lo que se puede ver que en realidad las tasas de mercado en promedio volvieron a sus niveles pre-pandemia, ¿sí? Entonces hoy día estamos prácticamente en los mismos niveles pre-pandemia, alrededor de un 15, 16% en lo que tiene que ver con las tasas activas. Por supuesto, hay algunos segmentos que pueden tener un crédito más caro y otros más barato, pero en promedio estamos más o menos en los niveles pre-pandemia, ¿verdad? No ha habido un encarecimiento más allá de lo que ya teníamos antes de todos estos eventos como la pandemia. De aquí hacia adelante, sí, eventualmente en la medida que se vaya dando ese eventual ajuste en la tasa de política monetaria, podría haber un efecto en las tasas y eventualmente en la actividad económica. Doctor, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis, estas proyecciones económicas y los argumentos y la lectura del Banco Central del Paraguay nos parecen sumamente relevantes. El mercado siempre está atento a lo que tiene que decir el Banco Central del Paraguay y bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. No, por favor, Eduardo, para mí es un gusto y yo siempre tengo que hacer un mal disclaimer. Yo soy un miembro del directorio y un voto más. Pero cuando habla el economista jefe, sí, quizás es más la voz oficial, ¿verdad? Pero de todas maneras, muchas de las cosas que yo estaba compartiendo hoy día tiene que ver con la visión que hay desde el banco y algunas con mi visión particular. Pero un gusto, Eduardo, y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en comunicación.